Buen día a la audiencia de La Plena Online. En esta ocasión tenemos al ingeniero Ronnie Aliaga Santos, asambleísta actualmente, con el cual dialogaremos temas muy importantes. Ronnie, bienvenido, buen día. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días. Un fuerte saludo a todos los hermanos ecuatorianos que todos estamos pasando momentos muy difíciles en este momento debido a la crisis. Un fuerte abrazo. Una crisis que sin lugar a dudas, ha complicado mucho la situación de los ecuatorianos. Cifras que entiendo yo no fueron nunca las correctas, las exactas. Por un lado, nos decían 500 personas fallecidas. Luego la Organización Mundial de la Salud solicita o exige se den las cifras correctas o exactas con respecto a la cantidad de fallecidos. Ahora ya vemos una eh, cantidad muy alta, muy elevada, que preocupa mucho a los ecuatorianos. ¿Cómo ha visto Ronnie Aliaga desde la Asamblea Nacional, primero como ciudadano, como ecuatoriano, luego desde la Asamblea Nacional, cómo ha visto el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia a nivel nacional? Bueno, como guayaquileño con el corazón destrozado, viendo cómo el mal manejo de una crisis nos ha ocasionado tanto sufrimiento, tantos dramas familiares, al haber perdido amigos, conocidos, familiares, ver las escenas de dolor que se pudieron transmitir en su momento era el pan diario en las redes sociales, en las plataformas digitales, donde habían familias que tenían que sufrir porque tenían a su familiar fallecido dentro de su casa, donde veíamos otros lugares donde estaban los fallecidos en las calles, donde tenían que quemar objetos para que vaya la policía a retirar los cuerpos. Entonces, realmente indignado, molesto, pero triste a la vez, ¿no? Como yo digo, sintiéndose mal como ecuatoriano, pero sobre todo como guayaquileño. Muestra que las autoridades son ejemplo, pero ejemplo de lo que no se debe hacer, reconocido a nivel de la región latinoamericana. El peor país en el manejo de la crisis fue el Ecuador, quien pudo tener muchos elementos a favor, porque esto se produce en el continente asiático, luego se produce en el continente europeo. Tuvimos todo el tiempo de prever. La Organización Mundial de la Salud, antes de que se desate el contagio masivo aquí en el Ecuador, ya había advertido de tomar las medidas necesarias, mas nunca se les tomó con seriedad. Y este es el resultado trágico de la mala toma de decisiones, vuelvo a repetir. Aquí hemos visto cómo las autoridades han quedado en shock. Lamentablemente no era una de esas opciones, que las autoridades queden impávidas sin poder hacer nada. Lamentablemente esa fue la decisión que tomaron, porque en Guayaquil, y permítame que me enfoque en Guayaquil porque es el epicentro de la catástrofe, donde mayor cantidad de fallecidos tenemos, más de 6.000. ¿Por qué se produce así aquí? Porque tenemos autoridades ausentes, porque las autoridades no dieron la cara, porque las autoridades no asumieron su responsabilidad en ese momento. No puede ser que Guayaquil, justo cuando se produce esto, cuando hay el primer contagio, el gobernador decide permitir un espectáculo masivo, que fue un partido de fútbol. Luego de eso, misteriosamente se enferma la alcaldesa de Guayaquil luego de cerrar el aeropuerto, impidiendo el aterrizaje de un vuelo humanitario. Luego de eso, el prefecto también anuncia que está en aislamiento, que está en cuarentena. Es decir, se quedó sin autoridades principales la provincia del Guaya y sobre todo Guayaquil. Y de ahí la serie de malas decisiones por parte de los funcionarios de gobierno, encabezados en este momento por el vicepresidente de la República, que es evidente que está en campaña electoral anticipada, que en medio de una crisis trata de sacar provecho de su imagen, cuando es su deber cumplir con el encargo, no que le dio el pueblo ecuatoriano, que quede claro eso. Yo siempre he dicho que el Señor no representa a nadie, con un encargo que le dio la partidocracia al permitirle que él se posesione como vicepresidente de la República, y realmente decepciona porque vemos cómo la peste saca lo peor de los seres humanos, y en este caso prefieren mantener por encima de todo el nivel o el prestigio internacional, su imagen, el pago de la deuda externa,
antes que la vida y la salud de los seres humanos, en este caso de los ecuatorianos. Asambleísta, Entonces, lamentable rol de las autoridades. asambleísta, esta pandemia sin lugar a dudas ocasiona también de que asuma el ministro de Salud, un nuevo ministro de Salud, tremenda y tamaña responsabilidad, pero también se enfocaron en el expresidente de la República, Rafael Correa, que jocosamente en redes sociales decían Correa tiene la culpa del COVID, queriendo dar a entender de una manera jocosa de que él de pronto habría llegado al Ecuador a dejar este virus, pero sin lugar a dudas se enfocaron mucho en el expresidente de la República. Su opinión con respecto a el tratamiento que se le dio de manera judicial al caso de Rafael Correa. Claro. Mire, eso también es una muestra descarada de que estas personas estaban más preocupadas en seguir en su agenda de persecución política, en la agenda del lawfare, antes que preocuparse en el correcto manejo de una crisis. No es concebible que en medio de una crisis sanitaria, de una crisis de salud, instalen una audiencia para, según ellos, un caso de interés nacional, cuando hay 2.000 causas represadas, instalan la audiencia para hacer la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Y todo esto tiene su objetivo claro, ¿no? El impedir la participación en las próximas elecciones del año 2021 del economista Rafael Correa. Ya ese disco rayado de echarle la culpa al gobierno anterior ya cansa y ya ha calado en la sociedad, que cada vez más se da cuenta de la ineptitud, de la incompetencia de esta gente, porque por más que ellos traten de ocultar, ya es demasiado evidente que ellos no saben administrar un país. Mire, hasta si están con el tema de la excusa del gobierno anterior o de la culpa de Correa, yo creo que el pueblo ecuatoriano lo entendió que al menos los 6 primeros meses le podíamos dar el beneficio de la duda, al régimen de Moreno, pero no después de casi ya 3 años. Cuando una autoridad asume un rol para ser mandatario, sobre todo de un país, sabe a lo que va. Uno se candidatiza sabiendo las condiciones en las que está un país y cuál es un plan de gobierno que debe cumplir. Y Moreno ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho es quejarse de lo que existía en vez de dedicarse a gobernar. Si era esa la situación, recordemos que él fue vicepresidente y funcionario de gobierno en la Revolución Ciudadana. Si era esa situación, él hubiese dicho, ¿sabe qué? No puedo aceptar porque está en las malas condiciones que yo veo. Pero no, él más vale aceptó el poder y luego da un viraje y empieza a cumplir el plan de gobierno del candidato perdedor en las urnas, quien actualmente está cogobernando con Moreno, porque quienes cogobiernan con Moreno son los grupos fácticos. Dentro de ellos están los medios de comunicación, los grupos empresariales, los grupos económicos de poder y la banca. Ellos son los que están cogobernando con Moreno. Y ahí está el señor Lazo, que viene a presentarse como salvador de la patria cuando realmente es un agorero del desastre. Aparece nuevamente cuando se generan las condiciones económicas similares a las del feriado bancario y tratando de camuflarse con una supuesta solidaridad que le nace, con la donación de unos cuantos milloncitos ahí para que resuelvan la crisis, cuando deberían ellos indicar a su bancada dentro del Pleno de la Asamblea Nacional que deberían insistir en un articulado que vaya directamente a que la banca aporte con parte de sus utilidades que tuvieron durante el ejercicio fiscal del año anterior. Eso es lo que se debería hacer, no venir y hacer las aportaciones y entendemos los ecuatorianos, ya hoy lo sabemos, de que esos pueden ser deducidos de los impuestos como crédito tributario, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué estás donando? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué contribuye? Y ese es el panorama cuando usted me pregunta qué es lo del tema de la culpa de Correa. El mismo, mire, hay temas tan importantes dentro de la coyuntura política que ya la ineptitud no se la puede ocultar. Es como cuando usted trabaja, se nota, y cuando no trabaja, se nota aún mucho más. El día de ayer hubo una entrevista que ha sido muy comentada hasta el día de hoy, antes de ayer, perdón, hubo una entrevista en la cual un funcionario de gobierno en CNN en español no tenía la mínima, el mínimo sentido de decencia. Era un cinismo bárbaro y hasta parecía jactarse de decir el conteo de las víctimas en una cadena internacional, demostrando una indolencia total
con el pueblo ecuatoriano, que aún llora a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos que han fallecido. Entonces realmente es indignante que nosotros tengamos ese tipo de autoridades y sean ellos los que están manejando la crisis. Es increíble. Y se enojan porque les dicen las verdades. Entonces, y además, ya les fueron aclarando, y es lo que muchos hemos pedido, levantando nuestra voz, de que quien tiene que responder, quien tiene que estar dando la cara, es el gran ausente, el presidente Moreno. Él es el que debería estar dando la cara y hablando sobre la crisis y dando disposiciones de cómo se debe manejar, no evadiendo como siempre los temas y contradiciéndose con sus funcionarios, porque resulta que el señor en una rueda, en una cadena nacional, salió a indicar que la última palabra del tema de pasar del aislamiento al distanciamiento la tenían los gobiernos autónomos descentralizados. Ya no generó reacción en los gobiernos autónomos descentralizados que le dijeron, hey señor, páguenos las asignaciones presupuestarias que están impagas del enero de este año, que no nos han cancelado absolutamente nada. Y nosotros no vamos a tomar esa responsabilidad porque es deber constitucional del Estado garantizar el acceso a la salud pública. Asambleísta, ya Muy bien. con este tema de las asignaciones presupuestarias se pronunció el alcalde del Cantón Playas, también la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Y usted me da la razón, usted es seguidor de la Plena Online. Usted tiene su espacio también en la NAPLE, pero esa cuestión de nombres y propiedad intelectual le corresponde discutirlo con el señor Ricardo Silvera. En todo caso, la asignación presupuestaria es muy importante para combatir y trabajar en este caso de esta pandemia. Como usted bien indicaba, me da la razón ahora. Muchos actores políticos apenas empiezan a aparecer. Yo lo decía de manera jocosa en mi muro de Facebook. Decía, ¿dónde están pues los pastores que fueron candidatos cuando inició esto de la pandemia? ¿Dónde están aquellos candidatos que se solidarizaban en tiempo de campaña con un colchón, con avena cuáquer? Y uno de ellos incluso ahora recién hace pocas semanas publica a través de videos diciendo que esta es una pequeña gripecita, que no hay que tenerle miedo. Y él salía con su mascarilla y con sus guantes bien protegido, muy cerca de la ribera de un conocido río, si no es el Guaya, es el Baboyo o el Taule, pero ya conocemos de quién se trata. Cuéntenos algo, usted hizo la solicitud al gobierno nacional, al Ejecutivo, con respecto al tema de liberación de presos por esto de la pandemia del COVID. Una solicitud que usted hizo de manera humanitaria, según pudimos conocer. Cuéntenos un poco y detállenos un poco más de este petitorio. Mire, sí, fue un tema que lamentablemente cierto sector de la prensa, esa misma prensa de siempre, que como le dije, es parte de este gobierno nefasto y que pasarán a la historia, ¿no? Y tendrán que responder a futuro de todo lo que han permitido porque han sido cómplices. Cierto sector de la prensa lo quiso sacar de contexto, lo que yo planteé, porque sacan titulares tendenciosos. Legisladora aliada quiere liberar a los presos. No, no es eso. Es defensa de los derechos humanos. Me acogí a las declaraciones y las sugerencias que había realizado la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la cual había mencionado cuatro puntos muy claros. Los PPLs tienen derechos humanos como todo y sobre todo el derecho a la vida. Al momento de estar en un centro de rehabilitación, están bajo cuidado y protección del Estado. Tercero, deben analizarse los casos de doble vulnerabilidad de personas con enfermedades preexistentes, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y la tercera edad. Y cuarto punto, hay que analizar caso por caso de las personas que se pudiesen beneficiar. Ahora, si usted escucha esas declaraciones, que esas son las sugerencias que da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y usted aterriza a la realidad del Ecuador, se da cuenta que aquí es una bomba de tiempo para que se produzca una catástrofe, una tragedia. ¿Por qué? Dentro del sistema penitenciario, nosotros tenemos el 42% de hacinamiento, reconocido por los funcionarios de gobierno. Es más, el día de ayer salió una nota periodística que hablaba la ministra de gobierno diciendo que están analizando el indulto para ciertas personas, ¿verdad? Ellos dicen el indulto, no serán muchos, reconoce que hay más de un 40% de hacinamiento. Yo le digo, hay el 42% de hacinamiento. 42% de hacinamiento y dice, vamos a hacer indulto, pero no serán muchos, nosotros vamos a analizar. Y por ahí ya van haciendo la discriminación de quiénes pueden y quiénes no pueden, ¿verdad? Entonces, si tenemos el 42% de hacinamiento, que es sobrepoblación para los ecuatorianos que entiendan el término, es sobrepoblación penitenciaria,
Y tenemos el 35% de personas que están detenidas, no tienen sentencia. ¿Qué quiere decir? Que aún la justicia no ha determinado si son culpables o inocentes. ¿No le parece que deberían tener un tratamiento como tales? Y en casos de presunta comisión de delitos leves, ¿verdad? Delitos leves, delitos no de conmoción, no un asesinato, no una violación, no un femicidio. En caso de delitos leves, deberían tener medidas alternativas a la prisión preventiva, porque la prisión preventiva es en el último ratio. Podría haber una medida alternativa como un arresto domiciliario, como la utilización de un grillete, presentación cada semana como se podía antes, ahora vía telemática debería ser, pero la idea es de que estén dando la cara y que estén respondiendo, sobre todo que en esta situación estamos con la movilización limitada. Entonces yo lo he planteado en el marco del respeto y de la defensa de los derechos humanos. Desde el 28 de marzo, fue presentado una carta dirigida al presidente de la República, indicándole lo que le faculta la ley y la Constitución. No es que yo me inventé el agua tibia. Artículo 147, numeral 18 de la Constitución, que indica que el presidente tiene la facultad de rebajar, indultar y conmutar las penas de las personas privadas de libertad. Hasta el día de hoy seguimos esperando, pero además le hago la sugerencia que no solamente ha sido ya de Ronnie Aliaga desde que inicié esta lucha, sino de varias instituciones como la Defensoría Pública, como varios presidentes de los distintos colegios de abogados de las provincias. Más vale, hemos recibido rechazo en nuestra propuesta de declarar la emergencia penitenciaria por la crisis sanitaria que estamos viviendo en el Ecuador. Ellos se excusan a través del SNAI que ya existe una declaratoria de emergencia penitenciaria, pero recordemos los hermanos ecuatorianos que esta emergencia penitenciaria se dio, uno, por el hacinamiento y dos, por los hechos violentos que se presentaron dentro de las cárceles en el año 2019, donde hubo varios fallecidos, varios internos fallecidos por la ola de violencia que se desató. Hasta el día de hoy no se elimina la causal por la declaratoria de emergencia, que es el hacinamiento. Seguimos con el 42% de hacinamiento. Entonces debería declararse la emergencia. ¿Por qué? Porque dada la declaratoria de emergencia, se pueden hacer más rápido los procesos administrativos del tema de la elaboración de los expedientes de las personas privadas de libertad que podrían acceder a un posible beneficio. Al final del día, quienes toman las decisiones no es ni el SNAI, no es ni el presidente de la República, en este caso de una declaratoria de emergencia sobre los PPLs, no es Ronnie Aliaga, sino los jueces de garantías penitenciarias, que son los que tendrán que analizar cada uno de los casos y ver si cumplen los requisitos. Y obviamente eso van a través de informes que elabora el SNAI, donde incluye informes psicológicos, informes de peligrosidad, de nivel socioeconómico y en fin, un sinnúmero de requisitos que deberían cumplir ellos y que obviamente tienen que ser analizados a profundidad. Eso es lo que se ha propuesto y seguimos esperando la respuesta de las autoridades pertinentes. Si bien es cierto, hasta hace 2 días, el principal del SNAI nos indicó que habían acogido a este beneficio 577 PLs. Queremos saber de dónde son. El día de ayer acabo de conversar con el defensor público en una videoconferencia de trabajo, el defensor público, y habían varios defensores de las distintas provincias. Y el de Guayas me dicen, y consulte al SNAI de qué provincias son los que supuestamente han liberado, porque aquí en la provincia del Guayas no ha salido ninguno, ha cogido el beneficio, y recién tenemos una audiencia el 30 de abril y para 2 personas. Cuando el Centro de Rehabilitación Social acá en Guayas, en Guayaquil, es uno de los que está más en hacinamiento que el resto del país. Ronnie, asambleísta. Ronnie, me permito decirle porque lo conozco desde hace mucho tiempo cuando... Sí, todos saben que a mí me gusta que me digan Ronnie, no nada de títulos nobiliarios como se deben hacer. Claro, lo conozco desde hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad de entrevistarlo también en varias ocasiones, no solo como su rol de asambleísta, sino como activista juvenil y otros temas más. Usted, Ronnie, es ingeniero en administración de empresas, pero desde la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer el asambleísta Ronnie Aliaga para de pronto ayudar a defender lo que está sucediendo con los trabajadores de ciertas empresas privadas que están siendo despedidos en su mayoría? En mi concepto, un ministerio laboral que no sirve.
que ha servido simplemente para alcahuetear los caprichos de los empresarios, algunos delincuentes con corbata. Yo soy víctima de uno de ellos. Y dígame usted, Ronnie, si acaso un empleado, un humilde empleado del sector privado ha logrado ganar algún tipo de derecho contra un gran empresario que tiene sus alcahuetes dentro del Ministerio de lo Laboral. ¿Ha ganado acaso algún trabajador común y corriente algún caso contra ellos? Ninguno. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional para cambiar esto? Yo sugerí en algún momento a un candidato político, a una lid política, perdón, sugerí que ponga dentro del Ministerio de lo Laboral un trabajador, un simple mortal como usted o como yo, Ronnie, para poder defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional para cambiar esto? Bueno, lo estamos haciendo. Recordemos que los que eran los dirigentes, los superdirigentes laborales, se vendieron al régimen de turno y ahora están reclamando los derechos. Y recordemos que estas son conquistas no de ahora, estas conquistas son de años, de los derechos que consiguieron los humildes trabajadores de la patria y que hoy en día se ven menoscabadas debido al retroceso que existe en los mismos. ¿Qué podemos esperar de autoridades? Que un ministro de Finanzas dice que la realidad superó a la legalidad. ¿Qué le quiere decir a usted? ¿Cómo la van a tomar los malos empresarios que escucharon esas palabras? La realidad superó a la legalidad. Es decir, puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Cuando te dicen que puedes llegar a un acuerdo con tus trabajadores, tú vas a decir, y es lo que muchos malos empresarios están haciendo porque hay denuncias todos los días a través de las redes sociales, a través de nuestros emails, en el cual nos manifiestan los trabajadores de la patria que dicen, bueno, me están despidiendo, me quieren pagar mucho menos de lo que yo ganaba y me dicen que tengo que aceptar si no me despiden por las malas decisiones que toma el gobierno. Recordemos que esto es parte, y tengo que hacer el antecedente para que entiendan que la responsabilidad es directamente del Ejecutivo. Aquí no hay que echarle la culpa a otra persona más, u otra institución más. Decidieron hace ya casi 3 semanas pagar más de 320 millones de dólares a los tenedores de los bonos Global 2020, ¿verdad? Nos mintieron. Dijeron que solo iban a pagar el capital, que no iban a pagar el interés. Pagaron el interés. Nos siguen mintiendo, nos creen tontos. Pero más allá de que pagaron la deuda externa, ¿usted sabe realmente el significado de eso? Nos restringieron esos más de 320 millones de dólares para afrontar la crisis de salud, la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento. Les negaron a nuestra primera línea de defensa, que son los médicos, los profesionales de la salud. Les negaron equipos de protección personal e insumos. Les negaron al pueblo ecuatoriano acceder al sistema de salud pública. Eso significa realmente el mantener impagos a muchos funcionarios, porque creen que los funcionarios públicos han hecho esa estrategia, el mismo gobierno. Creen que el funcionario público es malo. No, el funcionario público es el policía, es el militar, son los doctores, son los maestros y el personal administrativo que trabaja ahí. Entonces, todo eso nos negaron a nosotros. Y sumado a de que este ya era un gobierno que obviamente es un gobierno con prácticas neoliberales, con una receta que ha sido indicada del Fondo Monetario Internacional, y nosotros lo denunciamos firmemente desde el año pasado en la Asamblea Nacional, en el cual hablaba ya de esta reducción del aparataje del Estado. Y cuando habla de reducción del aparataje estatal, está hablando de despido, de personas que se van a quedar sin trabajo. Y es lo que ha pasado. El gobierno no sabe aplicar políticas económicas que vayan enfocadas en fortalecer los sectores populares, los sectores más necesitados. ¿No le parece que debería la banca privada en este momento arrimar el hombro como ellos se les ha ayudado? Ellos fueron parte de los beneficiarios de más de 4.500 millones de dólares en secciones de intereses, multas y moras que hizo el gobierno nacional. ¿No les parece que ellos deberían apoyar a la empresa privada también, dando créditos flexibles a la mitad del interés y que sean pagaderos luego de salir de la crisis, para que tengan esa inyección de liquidez para poder pagar los sueldos de sus trabajadores, y luego vemos mecanismos para darles más incentivos? Es que resulta de locos. En el país que tenemos más afectación, ya quieren salir a trabajar por presión de las cámaras. Las cámaras ya están presionando, queremos trabajar, y los ecuatorianos decimos queremos vivir, no nos queremos contagiar, no queremos morir.
¿verdad? Entonces sigue la presión de las cámaras, pero la fuerza laboral, la verdadera fuerza de desarrollo, no quiere, pues, quiere cuidar su vida, pero también viene la presión y dicen te vamos a despedir. Nosotros estamos defendiendo en la articulación de la ley de emergencia humanitaria, que ya está lista para el primer debate el día jueves, en el cual hemos incluido muchos temas y artículos sobre la defensa de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores de la patria, sino también de enfocar directamente y adecuadamente los recursos a la emergencia, que no sean para el pago de la deuda externa, que no sean para otra cosa que no contribuya a fortalecer la economía de los ecuatorianos y a afrontar esta crisis. Entonces, ¿se está trabajando? Por supuesto que sí. Se está poniendo esos candados constitucionales que deberían existir para evitar que existan más despidos. Aquí de una manera indolente un ministro de Trabajo viene a decir que han existido más de 360.000 despidos. 360.000 como cualquier cosa. Despidieron 360.000. 360.000 familias y muchas familias más. Conozco muchos funcionarios públicos que lamentablemente perdieron sus trabajos y que no mantenían solamente a una familia, a un núcleo familiar, sino que mantenían también a papito y a mamito, y esa es otra familia, ¿verdad? Es otro núcleo familiar. Es Y así muchos casos. el caso de muchos, Ronnie. Para finalizar la entrevista, quiero agradecer antes que nada la deferencia que ha tenido para la plena online. Quisiera conocer, y siendo un poco infidente, ¿ha tenido usted algún tipo de conversación y acercamiento con el expresidente, el economista Correa? Bueno, nosotros como siempre, a través de la bancada de la Revolución Ciudadana, estamos en contacto permanente con el expresidente Rafael Correa, quien nos ha dicho que esto es claro, es un mal manejo de la crisis, pero que más allá del tema político, en este momento tenemos que enfocarnos en el tema humano, en salir adelante de esta crisis, enfocarnos y poner todo nuestro contingente en defender los derechos de los ecuatorianos. Luego pensaremos ya en la parte política. Lamentablemente los que no entienden son los que están en este momento en el poder, las autoridades que deberían tener ese gran baño de verdad, de aceptar que no saben manejar una crisis y dejarse ayudar, dejarse ayudar. Entonces la disposición ha sido clara, tenemos que nosotros contribuir y digo la disposición no del presidente, sino del pueblo ecuatoriano, porque uno tiene que escuchar al pueblo, a la gente, y en este momento se manifiestan a través de las plataformas digitales, a través de los medios, de las redes. Y la disposición ha sido clara. Necesitamos precautelar la salud y la vida de todos los hermanos ecuatorianos. El resto puede esperar. Esa es la primera y única prioridad que tenemos. Que tienen que aportar los que más tienen. La banca, los grupos económicos de poder, tienen que existir impuestos sobre los capitales mayores a $1.000.000. Deben haber contribuciones especiales sobre los sueldos que están de más de $5.000. Mi estimado Robert, mi estimado Pedro, una persona que gana un sueldo de más de $5.000 es una persona que no tiene muchas necesidades y debería ser una contribución mayor para las personas que no tienen trabajo en este momento y para las empresas que necesitan inyección de capital, esa liquidez tan necesaria en estos momentos. Así que esperamos y los invitamos a todos los hermanos ecuatorianos a que también nos preocupemos de los temas importantes. El día jueves a las 3:30 de la tarde se va a instalar la sesión de pleno donde vamos a tratar la ley de emergencia humanitaria. Y escuchen los planteamientos, estén atentos a esos que les juran defender al pueblo ecuatoriano, pero con su voz, con sus acciones y con sus votos lo traicionan. Por mi parte y por parte de la Revolución Ciudadana, les puedo dejar bien en claro que siempre nuestra voz, nuestros votos y nuestras acciones van a ir destinadas a defender a los más necesitados, a los sectores más vulnerables, a las grandes mayorías, que no nos vamos a dejar imponer la receta de un Fondo Monetario Internacional y de las grandes élites económicas que en medio de una pandemia siguen velando por sus intereses económicos y no por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Así que los invito para que sigan el pleno del día jueves y puedan escuchar las diferentes posturas que van a tener dentro de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta, por la deferencia que ha tenido de atender las solicitudes de sus compañeros de la prensa para poder dar a conocer esto de tanta importancia, los temas de coyuntura política y también de la emergencia sanitaria que afronta el Ecuador. En una próxima entrevista, hágale conocer al economista Correa. Estamos contactando a él también ya para
realizar este conversatorio. Ha sido un gusto, Ronnie. Felicidades, buen día. Muchísimas gracias a usted, estimado Pedro. Un fuerte saludo a todos los hermanos ecuatorianos que han estado en esta conexión y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Estos momentos difíciles pronto van a pasar. Un fuerte abrazo.